estoy enviando al grupo por soporte. Bueno, ¿verdad? Ya está grabando la clase, entonces, como les mencionaba al inicio, Google Slide, ¿verdad? O Google Presentaciones, aquí para que vayamos entendiendo un poco, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que haremos? Explorar un poco las presentaciones, las características principales y cómo esta herramienta mejora, ¿verdad? La creación y colaboración en presentaciones. Entonces, aquí un poco introductorio, ¿verdad? Que tengamos un concepto un poco sintético de a qué nos referimos. Entonces, aquí encontramos nosotros que Google Presentaciones es una herramienta gratuita, ¿verdad? Al igual que las anteriores que hemos visto, en la nube, almacenamiento en la nube para crear, editar y colaborar en presentaciones de diapositivas accesibles desde cualquier dispositivo conectado, ¿verdad? Estas características o un poco esta definición la vemos un poco asimilada con las anteriores, ¿verdad? Temas de nube, podemos crear y editar y la otra opción, ¿verdad? Que es la de colaboración, ¿verdad? De manera en vivo y simultáneamente con otros compañeros, con otros integrantes de un equipo. Y aquí vamos a encontrar algunas características principales donde se encuentra, por ejemplo, la que ya sabemos, ¿verdad? Que una de las principales, la colaboración en tiempo real, un conjunto de herramientas de edición y plantillas de diseño, ¿verdad? Que lo vamos a ir viendo ya cuando entremos a la herramienta. Edición colaborativa en tiempo real, ¿verdad? Que permite a varios usuarios editen, ¿verdad? Y simultáneamente al mismo tiempo, ¿verdad? Con comentarios, control de cambios, ideal para proyectos en equipo y presentaciones colaborativas. Igual esta herramienta es muy útil, ¿verdad? En ocasiones cuando nosotros, bueno, trabajamos así como estamos ahorita, de manera virtual, donde se solicitan a veces asignaciones o tareas y necesitamos con otros equipos construir, ¿verdad? Una presentación, entonces perfectamente se hace de manera simultánea y colaborativa. Y plantillas, ¿verdad? También de presentaciones. Entonces, ya este concepto ya es un poco, ya lo conocemos, el tema de plantillas, ¿verdad? Que incluye una variedad de plantillas personalizables para diferentes tipos de presentaciones, empresariales hasta educativas y creativas. Acordémonos que en las herramientas que hemos visto también hemos trabajado con plantillas, ¿verdad? Que ya son prediseñadas, ¿verdad? En este caso, Google Slide o Google Presentaciones también nos presenta diferentes plantillas que nosotros solo podemos ir rellenando, ¿verdad? La vamos rellenando dependiendo, ¿verdad? Del tema de la plantilla, ¿verdad? Si es una empresarial, si es una educativa. Entonces nosotros vamos llenando las diferentes secciones que se nos van presentando. Y aquí, ¿verdad? Temas de formatos y estilos personalizables, otras características de, de Google Presentaciones. Ofrece opciones de formato para personalizar textos, imágenes, fondo, colores, brindando un diseño adaptado a las necesidades de cada usuario, ¿verdad? O sea, todo esto es modificable, ¿verdad? Dependiendo del gusto de cada una de las personas que lo esté realizando. Aquí nos podemos dar gusto a nosotros aplicando nosotros temas, colores, ¿verdad? De la forma que nosotros creamos que sea más llamativa, más presentable, ¿verdad? Nuestro trabajo. Entonces esas herramientas se aplican dentro dentro de nuestro documento que estemos trabajando en esta herramienta. Y aquí un poco, ¿verdad? El tema de las herramientas de edición y de diseño, ¿verdad? Aquí nos hace una mención un poco general de lo que podemos encontrar, como las que incluye, por ejemplo, agregar y editar imágenes, gráficos, tablas y videos, ¿verdad? Mejorando el diseño y la interactividad de las presentaciones. Al igual, por ejemplo, que vimos en Google Docs, se pueden insertar gráficos, podemos insertar imágenes, videos. Entonces ya observamos nosotros que compartimos estas herramientas, ¿verdad? Para hacerlas en ese sentido mucho más interactivas, mucho más profesionales,
a nuestro gusto, ¿verdad? Y también un tema de animaciones y transiciones, ¿verdad? Que nosotros podemos aplicar a todo lo que nosotros insertemos dentro de nuestro trabajo, en este caso dentro de nuestras presentaciones. Nosotros podemos insertar un gráfico, podemos insertar una imagen y a eso nosotros podemos asignarle una especie de animación, ¿verdad? Que cuando se refleje dentro de la diapositiva tenga una especie de efecto, que es un tema muy diferente al tema de las transiciones. El tema de las animaciones se refiere más que todo a lo que nosotros colocamos dentro de la diapositiva, ¿verdad? Y el tema de las transiciones se refiere a cuando nosotros pasamos de una diapositiva, ¿verdad? Que estemos observando en el momento hacia otra. Entonces, pero los dos sí se refieren a los temas de efecto. Entonces, nosotros podemos configurarlos tomando en cuenta, ¿verdad? Las opciones que se nos presentan dentro de la herramienta. Y aquí, ¿verdad? Integración con Google Workspace. Se integra con Google Drive, Google Docs, Google Sheet y otras aplicaciones de Google Workspace, facilitando la importación, el manejo de datos y documentos, ¿verdad? Como forman parte esta también del conjunto de herramientas de Google, también hacen uso en ciertas formas, ¿verdad? En características que comparten con las otras. Por ejemplo, el crear nosotros un gráfico de manera así, ¿verdad? Hipotética, nosotros perfectamente podemos crear un gráfico aquí, ¿verdad? En Google Presentaciones y nosotros los datos del gráfico, para modificar los datos del gráfico se nos abre un Google Sheet, ¿verdad? Que es una hoja de cálculo casi donde nosotros aparecen los datos que vamos a modificar. Entonces están integradas, ¿verdad? Y ambas comparten, se apoyan unas de otras en ese sentido. Y el Google Drive, pues, acordémonos también la parte importante, ¿verdad? Que todos estos trabajos que uno esté realizando en todas estas herramientas se van a almacenar dentro de nuestra nube, que sería la nube en este caso de Google, que es Google Drive. Entonces ahí vamos a encontrar todos nuestros trabajos igualmente dentro de la misma herramienta. Y aquí también uso de complementos, ¿verdad? Es otra parte de la configuración de Google Slide que admite, ¿verdad? Complementos que añaden funcionalidades extras como cronómetros, herramientas de análisis y bancos de imágenes. Esto es un poco parecido a una opción que nos da el Google Slide, ¿verdad? Como lo dice su concepto, para añadir funcionalidades. Por ejemplo, por naturaleza, estas herramientas nos traen para nosotros generar códigos QR, pero si nosotros agregamos, por ejemplo, un complemento, entonces ya vamos a poder nosotros, a través de ese complemento, agregar una funcionalidad extra, ¿verdad? Que nos permite, en ejemplo, crear códigos QR, o como lo menciona aquí, en la definición, cronómetros o herramientas de análisis, ya dependiendo de cuáles nosotros, ¿verdad? Queramos implementar o trabajar. Y también, ¿verdad? El tema de la compatibilidad con otros formatos. Es compatible con formatos, por ejemplo, como PowerPoint, PDF, lo que permite la importación y la exportación, ¿verdad? Sin perder la calidad del contenido. Esto es muy importante, ¿verdad? Ya que sabemos que cuando uno importa o exporta de una herramienta a otra, generalmente al ser formatos diferentes se pierde información en el proceso, ¿verdad? Aquí no pasa eso, ya que nosotros perfectamente podemos trabajar con esta herramienta y traer diapositivas, como lo menciona aquí, de PowerPoint, ¿verdad? Y adjuntarlas aquí perfectamente a Google Slide. Entonces esto vamos a tratar de verlo, ¿verdad? Dentro de la herramienta en temas de formato, aplicando ejercicios en vivo, ¿verdad? De cada uno de ellos. Y aquí el tema de las herramientas para presentar y compartir. Ofrece opciones de presentación remota, enlaces compartibles, ¿verdad? Y un modo de presentador para facilitar la visualización en tiempo real. Entonces, esto ya es tema ya casi de finalización, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos
una presentación creada, cómo nosotros la queremos presentar y compartir, ¿verdad? Mediante un enlace la podemos compartir perfectamente. Y también el tema de la visualización del presentador, ¿verdad? Que el presentador pueda ver dentro de la presentación, valga la redundancia, algunas anotaciones, ¿verdad? Para recordar algunos puntos sobre algún tema en específico. Entonces, eso solo lo va a ir viendo la persona que vaya a presentar. Y otro tema, ¿verdad? El tema de trabajar sin conexión a Internet. Google Presentaciones permite trabajar sin conexión a Internet, sincronizando los cambios automáticamente al recuperar la conexión, ¿verdad? Es una ventaja, ¿verdad? Que nosotros, si bien es cierto, esto se va guardando automáticamente, como les había mencionado en herramientas anteriores, ¿verdad? No necesitamos ir guardando, porque al guardarse en la nube, él automáticamente, cualquier cambio se va almacenando, ¿verdad? Pero cuando no hay internet, nosotros podemos trabajar en cualquiera de las herramientas y al momento de recuperar nosotros el internet, todo eso se va a guardar automáticamente, ¿verdad? Entonces, pero siempre vamos a poder trabajar, no es que no la vamos a poder utilizar, claro que vamos a poder utilizarla siempre, ¿verdad? Y un tema de buenas prácticas, ¿verdad? De nosotros poder trabajar en esta herramienta. Es un tema, por ejemplo, de recomendaciones, mantener un diseño claro, usar plantillas coherentes, aprovechar animaciones sutiles y asegurarse de la compatibilidad al explorar, ¿verdad? Acordémonos que nosotros todas estas herramientas que hemos utilizado hasta el momento, si bien es cierto, nos presentan diferentes tipos de configuraciones, de formatos y herramientas, pero nosotros aprovechar, ¿verdad? Y darles un orden lógico, un orden coherente, ¿verdad? Ya que si nosotros hacemos un mal uso de ellas, pues el trabajo no va a quedar como muy claro, va a quedar un poco confuso y pues a la hora de presentarlo, en este caso, en esta herramienta, no va a ser como muy presentable, ¿verdad? No se va a lograr obtener la atención, por ejemplo, de las personas a quienes se va a presentar entre algunos puntos, ¿verdad? Entonces, por eso sí se recomienda algunas buenas prácticas en estos temas. Y algún tema de conclusiones y recomendaciones, que es una herramienta versátil, ¿verdad? Que permite crear presentaciones efectivas y colaborativas de manera accesible y profesional, ¿verdad? Entonces aquí nosotros ya en la parte teórica nos hacemos una idea de qué podemos trabajar aquí, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Algunos aspectos generales de nuestra herramienta de Google, en este caso Google Slide o Google Presentaciones, ¿verdad? De una manera un poco general y sintética nosotros vayamos teniendo una idea. Si nosotros, por ejemplo, aquí ya terminamos con la presentación, si nosotros vamos a acceder, por ejemplo, a vamos a ver, ya sabemos, por ejemplo, nosotros cómo acceder a todas las herramientas, ¿verdad? Dentro de la navegador de Google, por ejemplo, aquí hay una opción, ya sabemos dónde están las herramientas de Google y en este caso nosotros, este sería el icono, ¿verdad? En este caso de Google Slide o Google Presentaciones. Entonces aquí lo vamos a abrir, siempre un doble clic y ya nos va, observemos que aquí ya nos va a abrir, ¿verdad? Como ya hemos venido nosotros trabajando previamente con otras herramientas, nosotros ya vamos agarrando experiencia, ¿verdad? Aquí observemos que ya la interfaz comparte, ¿verdad? Algunas características. Si nosotros observamos la interfaz principal de esta herramienta, observemos que es crear una presentación en blanco desde cero o trabajar nosotros perfectamente con el tema de las plantillas. Aquí vamos a encontrar siempre la galería de plantillas, así como lo hacíamos en Google Docs, así como lo hacíamos también en en Google Site, ¿verdad? De crear sitios web, igualmente en Google Forms. En todas estas herramientas nosotros encontrábamos plantillas. Observemos que aquí no es la excepción. Aquí nosotros encontramos, por ejemplo, plantillas de presentación general, de una gran idea, por ejemplo, un álbum de fotos, una plantilla de bodas, por ejemplo.
libro de recetas, portafolio, catálogos, invitación a una fiesta, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar un poco, ¿verdad? En la medida vayamos avanzando con el desarrollo de la clase, una o dos, tres plantillas, ¿verdad? Para nosotros ver el tema de las plantillas y ahora en este caso trabajarlas, ¿verdad? Trabajarlas dentro de la herramienta. Entonces podríamos elegir una de cualquiera de estas plantillas para trabajarlas más adelante. Y en este caso, nosotros quisiéramos una presentación en blanco, pues vamos a seleccionar presentación en blanco y aquí se nos desplegaría, ¿verdad? Todo el tema de, observemos, aquí se nos aplicaría, por ejemplo, todo el tema de la configuración, ¿verdad? Observemos que ya sabemos dónde se posicionan las diferentes ventanas y dónde vamos a obtener cada una de las opciones, ¿verdad? Se nos va a desplegar dentro de cada una de las ventanas las diferentes configuraciones que nosotros vamos a utilizar dentro de, en este caso, de esta herramienta de Google Presentaciones. En este caso varían, ¿verdad? En tema de algunas varían, ¿verdad? Por el tipo de esencia. Aquí vamos a crear nosotros presentaciones, entonces se nos van a dar opciones, por ejemplo, como las que encontramos aquí, de movimiento, creación de temas, entre otras, ¿verdad? Que estas no las encontramos, por ejemplo, en Google Docs o en las otras que hemos visto anteriormente. Pero si observamos, por ejemplo, el tema de insertar, nosotros sí observamos aquí, ¿verdad? Que nosotros ya hemos insertado, por ejemplo, en Google Docs, imágenes, ya hemos insertado formas, ya hemos insertado, por ejemplo, diagramas, tablas, gráficos. Entonces esto ya lo comparte con herramientas, entonces ya lo sabemos utilizar, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahí un poco de manera ya más rápida cómo se aplica, ¿verdad? El tema de procedimiento, cómo se aplica dentro del Google Slide. Observemos, por ejemplo, temas relacionados a la diapositiva. Si queremos una diapositiva, ¿verdad? Una nueva diapositiva, duplicarla, si queremos borrarla, si queremos omitirla, por ejemplo, ¿verdad? Acordémonos que nosotros si tenemos 10 diapositivas y solo queremos, por ejemplo, presentar 7 a una clase, a un público, en vez de nosotros eliminarla, nosotros la vamos a omitir, ¿verdad? O sea, la vamos a ocultar sin necesidad de borrarla. Entonces, todo eso, observen que aquí se nos, eh, se nos da la opción, ¿verdad? Temas de estructura, temas de herramienta, etcétera. Entonces, por ejemplo, el tema de nuevas diapositivas. Si nosotros, por ejemplo, el tema de archivos, donde vamos a encontrar el tema generalmente si queremos un nuevo documento en blanco, si queremos abrir un nuevo documento, si queremos compartirlo y todos temas relacionados, ¿verdad? Y aquí ya sabemos temas relacionados en los iconos, que no es más, si ustedes se acuerdan, estos ajustes que encontramos nosotros aquí en forma de iconos son los mismos también que nosotros vamos a encontrar en las ventanas, ¿verdad? Solo que aquí los encontramos a manera de atajo. Si nosotros exploramos, por ejemplo, aquí, vamos a explorar temas de fondo de nuestra presentación, temas de diseño, ¿verdad? ¿Qué diseño nosotros le queremos agregar a cada una, ¿verdad? De manera individual, a cada una de nuestras diapositivas. Por ejemplo, el tema, ¿verdad? O sea, qué coloridad, ¿verdad? Qué formato en cuanto a color le vamos a dar nosotros a toda nuestra presentación. Y los temas de transiciones, ¿verdad? Que ya mencionamos que es el efecto al pasar de una diapositiva a otra. Entonces aquí nosotros de manera general vemos un poco, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra primera diapositiva, ¿verdad? Aquí tenemos la número 1 donde se van enlistando cada una de ellas. Por ejemplo, en temas de diseño, acordemos que nosotros generalmente la primera diapositiva es un tema de título. Entonces nosotros perfectamente igual, ¿verdad? Podemos agregar una que diga, en este caso, en temas de diseño, observamos que aquí dice una de título. Entonces nosotros seleccionamos la de título y ya la tenemos, ¿verdad? Aquí solo escribiríamos nosotros el tema de nuestro título
Por ejemplo, en este caso sería, vamos a escribir Google Presentaciones como mi título, ¿verdad? Y observemos que aquí, en la herramienta anterior, estuvimos trabajando temas de fuente, ¿verdad? Donde nosotros podemos centrar todo lo relacionado a los textos. Aquí los encontramos también para temas de organizar, ¿verdad? Acordémonos las buenas prácticas, que nosotros vayamos dándole un orden, ¿verdad? Más que todo a nuestros trabajos. Y aquí, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar, observemos siempre dentro de la misma diapositiva, temas de fondo, que aquí más que todo, si nosotros vamos a seleccionar el fondo, es cambiarle en este sentido el color a la imagen, ¿verdad? No es más que temas de formato. Si lo queremos en cualquier color que nosotros quisiéramos, pero si nosotros lo queremos por defecto en blanco, pues solo seleccionamos nuestro color blanco y la dejamos como venía por defecto. Igualmente temas de diseño, que es el que vamos de aplicar, ¿verdad? Que es el de solo título. Las opciones de temas, ¿verdad? Que les mencioné. Observemos que aquí nos da una serie de temas con que nosotros podemos trabajar dentro de Google Presentaciones, ¿verdad? Aquí ya depende de nosotros cuál nos guste más, ¿verdad? No hay ningún problema si una persona elija uno o elija otro. Acordémonos que en esencia es que nosotros podamos utilizar las herramientas y cómo se utilizan, ¿verdad? Entonces, en este caso yo podría elegir cualquiera. Por ejemplo, yo podría elegir este. O podría elegir, por ejemplo, voy a seleccionar, por ejemplo, este. Observen que va variando. Me va cambiando las diapositivas que tengo activas, ¿verdad? Si coloco este, igualmente. Entonces, cada uno de estos temas, pues me va a dar un formato de, de tema, ¿verdad? Con respecto al trabajo que estoy realizando. Observemos, ¿verdad? Cada uno, ¿verdad? Entonces nos va a gustar menos, otros más. Ya dependiendo, por ejemplo, puede elegir este, o unos son más sencillos que otros. O si lo queremos dejar por defecto en el que teníamos, ¿verdad? Puedo dejar este para efectos de ejemplo aquí. Ya ustedes pueden elegir el que a ustedes más les guste. Y así sucesivamente. Si nosotros, por ejemplo, igualmente este tema, esta ventana de tema la podemos cerrar. Y aquí, por ejemplo, aquí como solo tenemos una diapositiva, no podemos aplicar transición, ¿verdad? Porque mínimo deben haber dos diapositivas para nosotros aplicar el efecto de una diapositiva en este sentido a otra, ¿verdad? Y así generalmente vamos a ir trabajando. Si queremos una nueva diapositiva, ya nos seleccionamos en este caso en la posición de diapositiva, ¿verdad? Si queremos nueva diapositiva, entonces solo la seleccionamos. Entonces vamos a darle, por ejemplo, nueva diapositiva y ya se nos va a crear nuestra nueva diapositiva con el tema que ya elegimos previamente. Y así repetir cada uno del procedimiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podemos ver temas de movimiento. Observemos aquí nosotros encontramos el tema el tema de las animaciones, que sería este tema del movimiento. Podemos crear temas nosotros, ¿verdad? Insertar comentarios, ¿se acuerdan, verdad? En Google Docs, nosotros podíamos insertar un comentario con respecto a algo que hayamos creado dentro de nuestro trabajo. Y aquí, por ejemplo, temas de imagen, ¿verdad? Nosotros vamos a ir utilizando alguna de estas configuraciones para verlas, ¿verdad? Y crear un documento completo, ¿verdad? Aplicando la generalidad o la mayoría de cada una de las herramientas. Aquí para nosotros tener una idea, ¿verdad? De estar ubicando cada una de las opciones de dónde las encontramos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si yo quisiera insertar una imagen, entonces observemos que me da la opción de dónde quiero yo subir esa imagen, si la quiero subir desde la computadora, desde Drive, mediante un enlace, etcétera. Si yo la quisiera subir, por ejemplo, desde una computadora, de la que tengo almacenada en mi computadora, selecciono cualquiera
y la agrego, ¿verdad? Por eso no hay ningún tipo de problema y la puedo ajustar a mi diapositiva, ¿verdad? En ese sentido. Pero para agregar una imagen podría yo seleccionar, vamos a eliminar, por ejemplo, esta diapositiva. La puedo eliminar, ya sabemos, ¿verdad? Desde la opción que está aquí, borrar diapositiva o simplemente nosotros seleccionando la tecla suprimir en nuestro teclado. Entonces en este caso vamos a aplicar insertar una imagen. Puedo yo seleccionar una nueva diapositiva, pero de un diseño, ¿verdad? De título y cuerpo o un diseño en blanco. Entonces ya lo selecciono, inserto la imagen, ¿verdad? Siempre desde la computadora, selecciono cualquiera, ¿verdad? Y todo este tema de centrar nosotros lo podemos ir configurando con las opciones que nosotros vayamos teniendo, ¿verdad? En este caso, y si yo la quiero hacer un poco más pequeña, siempre haciendo uso de, ¿verdad? Siempre haciendo uso de los puntos de referencia que aparecen en nuestra imagen, tanto para aumentarla o disminuirla. Y siempre que nosotros vamos a dar un clic, en este caso sobre la imagen, observemos que nosotros arriba se nos va a desplegar diferentes opciones, ¿verdad? Que nosotros nos va a permitir configurar esa imagen que acabamos de insertar. Si ustedes observan opciones de formato, hay una opción que dice opciones de formato que me va a poder modificar esa imagen en temas de tamaño y rotación, en temas de posición, ¿verdad? Donde la queremos ubicar, en temas de cambiar color, que como su nombre lo indica, ¿verdad? Más que todo lo que hace es cambiar el color de nuestra, de nuestra imagen, temas de ajuste y todo lo relacionado, ¿verdad? Con la imagen que nosotros acabamos de insertar. Por ejemplo, en este caso solo tenemos la imagen, ¿verdad? Pero si nosotros quisiéramos escribir, nosotros igualmente perfectamente podemos venir a hacer uso de las herramientas que tenemos arriba, especialmente en esta que dice insertar. Podemos seleccionar esta que dice cuadro de texto y yo puedo colocar, por ejemplo, un cuadro de texto para poder escribir por encima, ¿verdad? De nuestra imagen. Y aquí ya me da la opción de poder yo escribir. En este caso, darle un título a la imagen, ¿verdad? Entonces yo podría colocar un título, por ejemplo, que diga hidrátate todos los todos los días, ¿verdad? Y aquí haciendo uso siempre de las configuraciones, todo esto lo vamos a aumentar, ¿verdad? El tema de tamaño, tema de formato, ¿verdad? Que esto ya lo vimos en Google Docs, temas de color, ¿verdad? Si le queremos aplicar un color de negrita y utilizando simplemente las opciones que están arriba, ¿verdad? Para nosotros configurar, en este caso, la fuente. Entonces, ustedes ven, es sencillo ir insertando cada una de estas, ¿verdad? Y así sucesivamente, mientras nosotros conozcamos dónde está la herramienta y cómo se aplica, nosotros vamos a ir aprendiendo a hacer uso de la mayor parte, ¿verdad? De las herramientas que nos presenta en este caso el Google Slide. Aquí, por ejemplo, no he colocado un título yo, entonces tendría yo que colocarlo para reconocerlo, ¿verdad? Entonces yo aquí podría colocar ejemplo Google Presentaciones. Entonces ya, observemos fácilmente, ya modifiqué el título de mi presentación. Igualmente así iría, si yo quiero iniciar otra, por ejemplo, otra nueva, en este caso, ¿qué quisiera yo insertar, por ejemplo? Aquí está el tema de la forma. Si ustedes observan, el tema de la forma, creo que también lo vimos, ¿se acuerdan? En Google Docs. El tema de las formas, todas las formas que nosotros podemos insertar, ¿verdad? Y cómo las podemos trabajar. Igualmente, nosotros solo la seleccionaríamos, elegiríamos, ¿verdad?, dónde la queremos ubicar, si la queremos centrada o la posicionamos nosotros de manera manual. Por eso no hay ningún tipo de problema. Entonces podemos ir creando nosotros un mapa, en este caso podemos ir colocando nosotros un mapa conceptual
a base solamente de formas, ¿verdad? Aquí puedo colocar uno. Puedo, por ejemplo, replicar la misma imagen y aquí igual. Solo vamos a darle temas para que puedan caber dentro de la misma diapositiva. Igual, ¿verdad? Siempre insertar, en este caso formas, si yo quiero flecha, puedo seleccionar flecha, aquí hay otras formas, llamadas, ecuación, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, aquí me interesa el tema de la flecha, selecciono esta flecha y seleccionaría, por ejemplo, aquí ya vemos el tema de la flecha, ¿verdad? Para nosotros poder vincular un sección, ¿verdad? Del mapa conceptual con el otro. Vamos a ver qué otro tipo de flechas hay. Esto la vamos a eliminar. Vamos a ver si podemos vincular. Otra forma de relación puede ser, por ejemplo, esta que está aquí la podemos relacionar así, ¿verdad? Con esta. Y así nosotros ir explorando cada una, ¿verdad? De la forma. Eso ya depende de cada uno de nosotros, cómo queremos, ¿verdad? Irle dando la relación. Y cada una, por ejemplo, de esta forma, perfectamente uno la puede modificar en temas de color. Podemos escribir, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí podría escribir, por ejemplo, poderes del Estado. Aquí yo colocaría, por ejemplo, el Ejecutivo. Miría la segunda forma, por ejemplo, colocaría yo perfectamente el legislativo a manera de ejemplo. Y como un tercero, por ejemplo, el judicial. Para nosotros hacer uso de forma. La forma, acordemos que las podemos modificar en temas de color, ¿verdad? Siempre utilizando nuestras herramientas de formato. En este caso voy a seleccionar aquí. Observemos que aquí dice color del resaltado. Si nosotros queremos el de resaltado o queremos, por ejemplo, el del texto, que aquí lo ubicamos. Si lo queremos subrayado, etcétera, ¿verdad? Entonces cada una de estos nos va a seleccionar acá arriba los temas de formato que nosotros vayamos a utilizar. Por ejemplo, podemos modificar el color del relleno de cada uno, ¿verdad? Para asignarle uno diferente. En este caso puedo seleccionar este, en este caso podría seleccionar cualquiera. Igualmente el de la flecha. Todo esto lo encontramos en la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, pues en este caso, por ejemplo, el tema de las presentaciones es un tema sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, el tema que yo elegí, puedo ir modificando el tema siempre, dependiendo del que más me guste, o puedo crearlo yo, ¿verdad? Por eso no hay ningún problema. Por ejemplo, si yo selecciono en este caso, este no me varía mucho. Dependiendo del que nosotros vamos a seleccionar, se nos va a ir modificando cada una de las diapositivas, ¿verdad? Entonces la podemos hacer de manera por todas o importar un tema o de manera, puede ser perfectamente también de manera individual, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, selecciono estos temas, no se me actualiza mucho el tema dentro del trabajo que yo estoy realizando. Entonces, acordémonos, ¿verdad? Igualmente, repetimos el paso, seleccionar diapositiva, nueva diapositiva y que quisiéramos insertar, ¿ven? En este caso, una tabla, al igualmente que en Docs, ¿verdad? Cuántas columnas queremos y cuántas filas nosotros queremos, ¿verdad? Aquí ya lo tenemos insertado, por ejemplo, en este caso inserté una de 3 columnas, igualmente una de 3 filas, ¿verdad? Aquí nosotros dando un clic derecho sobre la tabla, podemos insertar filas hacia arriba, filas por debajo, o podemos eliminar una fila, ¿verdad? O eliminar una columna. Entonces todos esos temas de formato los vamos a encontrar dando un clic derecho sobre la tabla y ahí nos va a aparecer cada uno de las opciones para nosotros modificar esa tabla. Igualmente, seleccionando sobre nuestra tabla, vamos a encontrar nosotros opciones de configuración de la tabla en la parte de arriba, ¿verdad? En temas de color.
siempre, ¿verdad? En opciones de relleno o en temas de formato, ¿verdad? Aquí podría seleccionar, por ejemplo, este color, ir dándole formato a nuestro, por ejemplo, a nuestra tabla. Igualmente, puedo insertar un cuadro de texto y así mismo agregarle un título. Por ejemplo, en este caso podría ser yo curso, por ejemplo, de herramientas. O en este caso solo vamos a dejar, por ejemplo, un título que diga herramientas de productividad en la nube. Lo centraríamos y lo aumentaríamos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, yo podría colocar los estudiantes y podría colocar también el tema de qué curso, en este caso, qué herramienta se está viendo, ¿verdad? Si, por ejemplo, se está viendo, en este caso, una que hayamos visto, puede ser, por ejemplo, Google Docs. Entonces coloco aquí. Y aquí, por ejemplo, puede ser Google Slide. Vamos a centrarlo. Y aquí, por ejemplo, el tema de cada uno de los estudiantes, el nombre, ¿verdad? Y lo están cursando, por ejemplo, Pedro, Juan, María, Lester. Y aquí, ¿verdad? El tema de si ha asistido completamente a cada uno. Puedo colocar yo un check o puedo colocar otro signo, ¿verdad? Que haga referencia a que sí cursó de manera satisfactoriamente esa sección o esa parte del curso. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo quiero agregar las otras herramientas, clic derecho. En este caso quiero insertar una columna a la derecha. Y aquí podría agregar yo, por ejemplo, el tema de Google Site, ¿verdad? Que era cuando creamos sitio web. Puedo crear otra columna a la derecha donde diga, por ejemplo, el tema de Google Sheets, que es otra herramienta también de productividad en la nube. Otra herramienta que nosotros hayamos visto, por ejemplo, el tema de Google Forms. Entonces, nosotros son flexibles, ¿verdad? Podemos ir agregando, podemos ir quitando perfectamente. Entonces, ya depende de nosotros también cómo irla queriendo modificar, ¿verdad? Por esos temas no hay ningún problema, ya que son fáciles de modificar cada una de ellas. En este caso, esto lo voy a seleccionar y le voy a dar un resaltado. Y puedo posicionar la tabla, ¿verdad? Moviéndolo un poco arriba de manera manual. Por eso no hay ningún problema. Si nosotros igualmente podemos ir insertando gráficos, líneas, word art. Ahorita como una parte introductoria fue un poco de exploratorio, ¿verdad? Poder ubicar dónde está cada una de las herramientas de configuración, ¿verdad? Para nosotros poder trabajar en un documento específico. Entonces, en la medida vayamos avanzando un poco en esta herramienta, vamos a ir haciendo uso de las demás herramientas, ¿verdad? Ejemplificándolas siempre dentro de aquí, ¿verdad? De Google Presentaciones. Igualmente, yo les voy a compartir ahorita mismo ya que es de manera colaborativa, les voy a compartir el enlace de esta presentación para que ustedes también lo puedan tener, ¿verdad? Entonces, en este caso, siempre con permiso para que lo puedan editar. Listo. Vamos a mandarlo en este caso al chat que tenemos ahorita aquí. Control C, control V. Espérenme un momento. Voy a copiar el enlace, que no lo había copiado. Entonces ahí ustedes, ahorita se los envío, ustedes pueden verificar que tienen acceso y que también tienen eh, permisos de editor, ¿verdad? O sea, que lo pueden modificar para que puedan ir viendo poco a poco algunas características. Entonces el día de mañana, por hoy nos vamos a quedar acá, el día de mañana ese va a ser un poco la guía, ¿verdad? Del camino
que nosotros vamos a tomar para utilizar las demás herramientas dentro de, en este caso dentro de Google Slide o Google Presentaciones, ¿verdad? Les recuerdo el tema del nombre de la asistencia y si tienen dudas, consultas, pues las pueden ir haciendo. Si ustedes observan, esta herramienta se basa o es bastante parecida al, como ustedes saben, al PowerPoint de Microsoft Office. En este caso, otra herramienta diferente, pero sí en temas de similitud, en temas del trabajo. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Podemos ya estar familiarizados con unas herramientas o cómo se trabaja en estas. Entonces, nos quedamos por aquí el día de hoy y mañana Solo una trabajaríamos las... preguntita, Sí, sí. una preguntita. Fíjese que en Vamos. relación, fíjese que yo tengo unos documentos que ya los he trabajado y me dice que ya no tengo espacio. Ajá. Siempre tengo el problema de espacios, entonces ahí dice que se puede. Yo le di configurar y me manda que tendría que pagar por un espacio. Sí, como mencioné la vez pasada, como Google, en este caso, todo esto se almacena, estos trabajos que uno realiza se almacenan en Google Drive y generalmente solo dan un espacio limitado. Si está lleno y nosotros no liberamos espacio lo suficiente, entonces nos va a seguir mandando este mensaje. Okay. Entonces, o hay dos opciones, o que nosotros podamos borrar todo aquello que no ocupemos para Ujú, liberar un poco de espacio, ¿verdad? Puede borrar, por ejemplo, videos, fotos, trabajos que ya no ocupe, porque sí, si no, va a pedirle que compre más espacio. Entonces, ya eso es parte de la herramienta, que compre más espacio para tener mayor capacidad de sí, almacenamiento. Entonces, va a surgir problemas como este, que no les va a poder abrir o trabajar algunos. ujú. Y Bueno, a mí me ha pasado sí, eso de que me dice, tiene que borrar, pues no tiene espacio. Entonces, ya sea de Google Fotos o trabajo, cualquiera que usted tenga, que sean archivos pesados, los puede eliminar para que no le sigan señalando ese error, sí, ese tema. es que yo siempre voy trabajando ahí en la computadora, lo miro, Sí, sí. recibo la capacitación por el celular y sigo trabajando en la computadora. Y en Ah, los dos que hay que excelente. escribir y guardar y almacenar, me ha tirado eso. Entonces sí, voy a ver Sí, cómo borro todo eso para poder. perfecto, qué Gracias, bueno. No, a la orden y cualquier cosa que duda tengan para apoyarles, pues me pueden comunicar, ¿verdad? No hay ningún problema. gracias. Entonces, por aquí nos quedamos el día de hoy y mañana nos vemos siempre a la misma hora, ¿verdad? Acordémonos de no faltar, ya que estamos en la última semana. Les dejo un feliz día. Saludes, hasta mañana. Feliz día. Feliz día.